Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo. Noche prácticamente cerrada todavía aquí en la capital del país. 18 grados 3 décimas, 97% el índice de humedad. Un martes donde se esperan precipitaciones, probables tormentas para el correr del día y se podría decir que empezaría a mejorar recién pasado el mediodía de mañana. Yami, ¿cómo andas? Buenos días. Muy bien, Maggie, ¿cómo andás? Bueno, primero que nada, buen día a todos los oyentes, también a David y a Juli ahí en los controles. Sí, hoy está costando un poco más. Y cada vez va a ser más todavía. Sí, que cada cueste. vez va a ser peor. Exactamente. Hay que ponerse, a mí que me gustan los días largos, hay que ponerse la meta de junio, ¿viste? Después del 2020, cuando entre el invierno, a partir de ese día ya los días empiezan a cortarse, ¿no? A alargarse, perdón, nuevamente. Así que vamos a tener la meta de junio. ¿Qué te parece? Me parece bien, es una buena forma de verlo. Tal cual, tal cual. Bueno, jornada cargadísima de mucha información, un caso que se impone y que es tapa de la diaria y prácticamente de todos los portales en nuestro país, es la resolución del caso Moisés, que pasó a tener, o por lo menos como medida cautelar, la prisión domiciliaria con un doble dispositivo electrónico. Ya vamos a estar ampliando toda esa información, pero también en esta mañana vamos a estar en diálogo con el ex director nacional de Educación, Gonzalo Baroni. La oposición declinó la invitación a formar parte del Congreso Nacional de Educación por entender que responde a una lógica principalmente corporativa. Y ayer nosotros tuvimos aquí en los estudios al actual jerarca que dijo acá mismo que espera que la oposición cambie de parecer y que todos los partidos políticos participen. Por otra parte, está el proyecto de ley que crea una universidad de la educación, lo que está sucediendo en los centros educativos con las amenazas de tiroteos que han afectado de alguna manera al sistema, a la dinámica y a la presencia de todos los estudiantes en estos últimos días, que además se encendieron alarmas. Y también vamos a estar junto a Antonio Ladra con otro ex jerarca. Exacto, porque vamos a estar con el expresidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, bueno, un poco para profundizar en su decisión de dar un paso hacia al costado de la JUTEP, de la JUTEP, no, de la Secretaría de Antilavado, la SENACLAFT. Él también, bueno, un poco los temas de los que Gil Iribarne ha estudiado todos estos años, que es el combate a la corrupción y al lavado de activos, así que bueno, vamos a estar hablando con él sobre eso y bueno. Un hombre muy crítico, incluso siendo parte, exacto, entre comillas, del gobierno, ¿no? Porque era asesor, era coordinador dentro de la SENACLAFT. Pero bueno, una persona clave que bueno, ha sido crítico de decisiones, incluso en el periodo pasado con representantes del Frente Amplio dentro de la JUTEP, y que esa institución pase a politizarse partidariamente, ¿no? Sí. Es uno de los aspectos que él ha sido crítico. Y bueno, eso te iba a decir, no, en realidad de un poco de poder ver, porque recuerdo que él, en esto que vos decías, ¿no? Él era criticaba un poco, cómo se estaba llevando adelante. También pienso en el proyecto de lavado de activos que recientemente se aprobó en el Parlamento. También eso, qué repercusiones tendrá, si, podrá ser efectivo o no. También Gil Iribarne va a tener que decir sobre esto, ¿no? Sobre la eficacia de un proyecto de ley de estas características. Exactamente. Bueno, así que tienen que quedarse allí prendiditos. Es una persona sumamente interesante siempre de escuchar, ¿no? Vamos a saludar a quienes nos están mirando vía streaming por YouTube. Verán que todavía, lo que les comentábamos, las luces no empiezan a asomarse en la capital del país. Y también saludamos a quienes se están levantando, a quienes ya van en viaje, ¿por qué no?, a trabajar en la 97.9 aquí en Montevideo y zona metropolitana, la 102.5 en Maldonado y la 90.9 en el departamento de nuestra queridísima Yamila Silva. Sí, también nos pueden escribir de todas partes de donde estén, desde Montevideo o de cualquier parte de Uruguay o desde afuera al 099-891-888. Nos escriben a ese número y vamos a estar leyendo sus mensajes. Bueno, importante saber cómo va a estar la jornada el día de hoy. Yo les decía que con inestabilidad por lo menos hasta el mediodía de mañana, pero en concreto el INUMED señala que para esta mañana nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas.
Para la tarde-noche algo bastante similar, nuboso y cubierto de precipitaciones con tormentas aisladas, pero se agregan las neblinas. Y recuerden que se había también advertido por rachas de viento, no van a ser muy altas, pero pueden llegar hasta los 40 kilómetros en la hora. Para mañana cubierto de nuboso con periodos de algo nuboso. En la mañana hay una baja probabilidad de precipitaciones, siguen los vientos bastante fuertes y ya en la tarde-noche parece que ese viento ayuda a despejar ese aspecto tormentoso. La máxima 20 grados para mañana, 24 para hoy que lo omití. Y ya para el jueves, cielo claro y algo nuboso. Lo mismo para la tarde-noche con mínimas ya un poquito más frescas, ¿no? 14 grados y 21 la máxima. Sí, yo la verdad personalmente estoy esperando esas temperaturas. ¿Sí? ¿Te gusta el frío? Sí. Bueno, no sé, porque con los 20 grados, 21 grados, 22 estoy bien, pero bueno, ya cuando arranca con 25, ¿No sos team verano? No, para nada. Yo sí, yo soy más team verano, pero bueno. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. De 7 a 9, Panorama Informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama Informativo. Pasan 7 minutos de las 7 de la mañana y se lo mencionábamos hace un ratito nada más. La justicia otorgó prisión domiciliaria a Moisés. La jueza en lo penal de 45º turno, María Noel Odriozola, definió aceptar la petición del abogado de Moisés Martínez, quien solicitó que su cliente cumpla con arresto domiciliario hasta que obtenga sentencia firme. El joven fue condenado a 12 años de penitenciaría por homicidio especialmente agravado por el asesinato de su padre tras años de violencia y maltrato. Odriozola señaló que las medidas deben fundamentarse en riesgos procesales concretos y señaló que faltan aún 2 instancias para dar por finalizado el proceso, en referencia a la revisión de la condena por un tribunal de apelaciones en lo penal y eventualmente por la Suprema Corte de Justicia. La jueza indicó que existe un doble sistema de tobillera que puede aplicarse para el caso y agregó que la prisión domiciliaria facilitaría el tratamiento psicológico. La medida estará vigente hasta el 26 de noviembre, aunque deberá ser revisada por un tribunal de apelaciones en lo penal, dado que la Fiscalía apeló la decisión, por lo que la domiciliaria podría ser revocada antes de esa fecha. Y lo decíamos, es la portada de la diaria en esta jornada, con un abrazo entre Sara y Ana, la otra hermana de Moisés, a la puerta de la sede judicial. Por otro lado, Yami, es muy interesante escuchar la exposición que hace la jueza Odriozola, ¿no? Con explicaciones muy claras respecto a algunos fundamentos y en sí mismo toda la condena. Sí, vamos a escuchar en un rato, vamos a estar profundizando más que nada en lo que decía Moisés, ¿no? Que él pidió la palabra para hablar y bueno, explicaba un poco, lo que tenía pensado hacer y cuáles eran sus deseos con tener la prisión domiciliaria. Tal cual, a quienes pudieron seguir ayer esa instancia judicial, esa audiencia, lo que quería decir era que Odriozola fue muy clara, incluso hasta con la decisión, explicando que nada tiene que ver con la decisión anterior, ¿no? Que ya hay una sentencia y que, bueno, todavía no está firme por estos pasos que todavía se prevén dar, ¿no? Tanto por parte de la defensa como se ha sostenido por parte de Fiscalía, que va a apelar esta decisión de la prisión domiciliaria. Así que, bueno, más adelante vamos a ampliar un poco más esta información. Sí, y seguimos con noticias del gobierno, porque el secretario de Presidencia se refirió a las proyecciones económicas y a la próxima rendición de cuentas y dijo que no hay ningún planteo de reducción del gasto. Sí, Alejandro Sánchez fue consultado en rueda de prensa sobre el informe de la Unidad Temática de Economía del Frente Amplio, que sugiere posibles modificaciones al sistema impositivo. El jerarca dijo que lo que está haciendo el gobierno es lo que está puesto en el presupuesto nacional y agregó que esa es la programación económica financiera del gobierno. El secretario de la Presidencia dijo que con este enfoque el gobierno ha logrado que el presupuesto tenga el 40% de los recursos del Estado uruguayo destinados a la pobreza infantil y ha generado condiciones que son bien importantes en lo que tiene que ver con un sistema de becas para la educación media. En relación a la posibilidad de que el equipo económico proponga una reducción del gasto público en el proyecto de ley de rendición de cuentas que se va a presentar a mitad de año, Sánchez dijo que no hay ningún planteo de reducción del gasto. Bueno, y nos vamos a otro tema que ha ocupado, ¿no? Lo decíamos, la agenda informativa en estos últimos días, más que nada encendiendo
algunas alarmas. La Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, aborda amenazas de tiroteos en centros educativos en conjunto con el Ministerio del Interior, que ya ha identificado a algunos responsables. Sí, ayer ya damos cuenta de esto, pero bueno, después de que surgieron los primeros casos, las amenazas de tiroteo siguieron en aumento en liceos y escuelas técnicas de todo el país, y de acuerdo a lo dispuesto por la ANEP, en estos casos se dispone la realización de la denuncia policial y ante delitos informáticos en caso de que la amenaza se realice a través de medios digitales. Bueno, precisamente la modalidad varía. En algunos casos fue escrita en las paredes del centro educativo, en otros se realizó de forma manuscrita y también directamente en redes sociales. En algunos casos rige por 1 o 2 días concretos, pero en otros se extendió durante buena parte de la semana. De todas formas, el mensaje es similar en todos los casos y, según manejan las autoridades de la ANEP, se basa en un reto viral generado en la red social TikTok. Sí, la ANEP trabaja articuladamente con el Ministerio del Interior, que dispone el aumento de patrullaje en los casos en los que sea necesario, además de la intervención de la policía comunitaria y del equipo docente de cada centro educativo. En paralelo, la actuación policial ha permitido identificar a algunos de los autores de las amenazas que en todos los casos manifestaron que su intención fue generar la suspensión de clases. Según dijeron a La Diaria, desde la cartera los adolescentes identificados fueron derivados a Fiscalía y en algunos casos ya han sido condenados. Nos vamos al Parlamento, porque ayer sesionaron 2 comisiones investigadoras, pero vamos a ir primero con la comisión especial que investiga el caso Cardama, porque resolvió citar para la próxima sesión al ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, y en el Frente Amplio esperan que acepte la citación. Una investigación administrativa del Ministerio de Defensa Nacional constató divergencias entre las declaraciones de Wilson y José Ruiz. José Ruiz, ex director general de Material Naval y ex jefe del proyecto de construcción de las patrullas oceánicas en particular por hechos que se registraron a finales de febrero de 2025 y que habilitaron el pago de una segunda cuota de 8.2 millones de euros al astillero español. El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, integrante de la comisión, señaló a La Diaria que propusieron citar a Wilson porque definieron ir cronológicamente en el análisis. Por lo tanto, el primer paso es estudiar las 2 compras directas de 2022, una que quedó desierta y la otra que se dejó sin efecto, y el proceso de compra directa a Cardama en 2023, porque, según palabras de Garlo, quien inicia ambos procedimientos administrativamente y está documentado, decía él, es Wilson. Bueno, y vamos con la otra comisión que sesionó en el día de ayer, otra comisión investigadora. En este caso, el Instituto Nacional de Colonización informó que María Dolores ya está generando ingresos. Sí, bueno, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que investiga esta compra, recibió ayer a los directores del organismo, Karina Henderson y Milton Perdomo, y también a la Asociación Nacional de Productores de Leche, pero bueno, lo que surge de esta información es de unas respuestas anteriores de las autoridades de colonización a la comisión. Sí, Colonización envió por escrito las respuestas a las preguntas que los legisladores formularon en la comisión el pasado 30 de marzo. En el documento al que tuvo acceso La Diaria, el instituto sostiene que las 4.400 hectáreas ya están generando ingresos. En ese sentido, se puntualizó que se autorizó a las organizaciones gremiales, productores rurales y sociedades de fomento lecheras, que ya son colonas, a realizar el acondicionamiento productivo del predio. En cuanto al resultado operativo acumulado de la compra, Colonización marca que los ingresos se estiman a partir de la renta que se va a cobrar a los futuros colonos, y agregan que una vez definida y adjudicada cada unidad, se va a poder hacer un análisis económico para contar con ese valor. De todas formas, el instituto apuntó que en términos generales, con el valor actual de las rentas, se puede estimar un ingreso anual del entorno de los $500.000. Bueno, y tenemos que hablar de datos de relevancia para nuestro país. El 16,6% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, según el informe del Instituto Nacional de Estadística. Sí, el INE difundió su informe de estimación de la pobreza por el método de ingreso, que corresponde a 2025, en el que se constató un descenso en los niveles de pobreza en comparación al año anterior. Según el reporte, en 2025 el porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza decreció respecto a 2024 de 17,3% a 16,6%. Por su parte, el total de hogares por debajo de la línea de pobreza permaneció relativamente incambiado, de 13,4% en 2024, pasó a 13,2% en 2025. El informe aborda también su distribución territorial y recoge que Montevideo es la localidad con los valores más altos de pobreza e indigencia: 18,7% de las personas y 14,1% de los hogares de la capital
viven por debajo de la línea de pobreza, frente a 15,3% de personas y 14,1% de hogares del interior. Con relación a la pobreza infantil, en el informe se constató un descenso en el rango entre 0 y 6 años de 32,2% a 29,1%, y entre 6 y 12 años la disminución entre un año y otro fue de 28,1% a 27,3%. 7:16 a.m. Estuvimos hablando de este tema hace algunos días nada más con Susana Muñiz, porque el gobierno finalmente presentó en las últimas horas el nuevo Plan Nacional de Cuidados. Sí, en el marco del Mes de los Cuidados, que este año homenajea a la socióloga y pionera Rosario Aguirre, fallecida en enero, el gobierno presentó ayer en el auditorio del edificio anexo a la Torre Ejecutiva el tercer plan para el periodo 2026-2030. Durante esta actividad a la que asistió el presidente Yamandu Orsi, la adjunta a la dirección de la Secretaría Nacional de Cuidados, Valentina Perrota, destacó que es la primera vez que este plan se elabora con el aporte sustantivo del Comité Consultivo de Cuidados, integrado por organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, el sector privado y la academia. La estrategia tiene 4 objetivos específicos, que son avanzar en el derecho universal al cuidado, asegurando servicios, subsidios y programas de cuidados a lo largo del curso de vida y regulación de la calidad, promover trabajo y formación de calidad para quienes cuidan, garantizando las condiciones laborales dignas para el sector de cuidados. El tercer objetivo es generar y disponibilizar información y conocimiento de calidad para la toma de decisiones acerca de una política pública de cuidados, y el cuarto es promover el cambio cultural para transformar la actual organización social de los cuidados. El titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, hablamos de Mario Lallera, dijo ante el Parlamento que Uruguay asistirá a todos los foros internacionales de inteligencia a los que lo inviten. Sí, ayer Lallera concurrió a la Comisión Especial de Inteligencia para hablar del Plan Nacional homónimo para este periodo y responder a consultas de la oposición sobre el posicionamiento de Uruguay a nivel geopolítico. La sesión fue declarada secreta a pedido del jerarca. La senadora Graciela Bianchi, que preside la comisión, dijo a La Diaria que sí podía contar, que falta que el Poder Ejecutivo envíe el plan a través de un decreto que está en manos del presidente Yamandu Orsi, y añadió que Lallera hizo apreciaciones bastante generales y algunas cosas muy puntuales que por eso fue en reserva. Bianchi dijo que hay preocupación en los partidos de la coalición republicana sobre la indefinición de la parte geopolítica y en qué foros internacionales participa Uruguay. Bianchi dijo que Lallera respondió que por orden del presidente Uruguay va a ir a todos los foros donde lo inviten. Vamos con otras novedades. Lustenberg dijo que la ley de eutanasia es sumamente garantista porque la persona siempre es la que inicia la solicitud. Sí, el Ministerio de Salud Pública brindó ayer una conferencia de prensa sobre eutanasia tras la difusión del decreto reglamentario de la ley. La ministra expresó que el decreto fue elaborado con seriedad, especial cuidado y responsabilidad, y destacó que en el proceso participaron profesionales de distintas direcciones de la cartera y distintas especialidades médicas. Lustenberg dijo que el desafío para el Ministerio de Salud Pública era importante porque, si bien era necesario darle contenido a la ley, eso no podía implicar un apartamiento de sus disposiciones y de su espíritu. Sobre ese punto señaló que el rol del Ministerio es garantizar con absoluta rigurosidad que el derecho de la persona que solicite la eutanasia resulte amparado. Además, informó que la eutanasia va a estar en el catálogo del Plan Integral de Atención de Salud, y señaló que los médicos tienen la plena libertad para decidir si participan o no. Bueno, hay que recordar que, si no me equivoco, hoy entraba en vigencia efectiva este decreto, ¿no? En realidad, a partir del 20 de abril ya entró en vigencia, o sea que en las últimas horas ya es una realidad y las personas pueden acceder a la eutanasia en nuestro país. Vamos ahora con otros temas. El caso Carrera, porque la justicia ordenó al Ministerio del Interior a dar información a la defensa. Sí, la jueza en lo contencioso administrativo de primer turno, María Eugenia Ferrer, condenó al Ministerio del Interior a entregar la información requerida por la defensa del ex senador Charles Carrera en el marco de una acción de acceso a la información pública, según informó el Observador y confirmó La Diaria con fuentes judiciales. La defensa de Carrera, que lleva el abogado Juan Manuel Rossi, había reclamado el acceso a la información que necesitaba como evidencia en el marco de la causa penal que enfrenta Carrera, en el caso que investiga irregularidades en la Dirección General de Secretaría entre los años 2010 y 2017. Concretamente, solicitaron conocer cuál es el criterio para registrar en el hospital policial a aquellas personas que no tienen un rango policial y si existieron cambios en la forma en que son registrados esos pacientes.
La información es clave para documentar parte del argumento de la defensa de Carrera en cuanto a que todas las personas que ingresaban al centro de salud sin ser policías se les adjudicaba un rango en la planilla de ingreso porque así lo imponía el sistema. Bueno, y vamos a lo que es la interna del Frente Amplio, porque la fuerza política impulsará en Montevideo un ciclo de mesas itinerantes para acercar la gestión del gobierno departamental al territorio. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, participó en el lanzamiento de un ciclo de mesas itinerantes que el Frente Amplio organizará en los distintos municipios de la capital con el propósito de acercar la gestión de la Intendencia de Montevideo a la población. En la presentación, el presidente de la mesa departamental del Frente Amplio, Ricardo Russo, dijo que el objetivo de la iniciativa no es solo detallar las acciones de la comuna capitalina, sino también fomentar el intercambio de forma de enriquecer las propuestas y trabajar en torno a ellas. Asimismo, Vergara destacó que la reciente aprobación del presupuesto quinquenal en la Junta Departamental supuso un paso muy importante y subrayó que allí queda muy claro dónde están fijadas las prioridades. Como desafíos, mencionó los servicios de limpieza y recolección de residuos, así como la gestión de la movilidad. Bueno, son las 7 de la mañana con 22 minutos, vamos a hacer una pausa. Está agradable en Montevideo, sí. Pasó la lluvia de la madrugada, hay inestabilidad. Las calles estaban muy mojadas. Sí, es que llovió en un momento de la madrugada, se largó a llover un poquitito más fuerte, pero bueno, nos pueden contar, por ejemplo, cómo está amaneciendo, por dónde nos van escuchando, al 099-891-888. Tenemos que hacer la pausa, al regreso queda mucha información para seguir repasando a nivel internacional en deportes, que acaba de culminar la fecha 12 del torneo de apertura, quedan muy poquitos partidos, así que hacemos la pausa y ya volvemos. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos y recién se están enganchando con Panorama Informativo. Les contamos que a esta hora en Montevideo tenemos 18 grados 2 décimas, o apenas una décima desde que empezamos. Sigue altísima la humedad y va a continuar la inestabilidad incluso hasta pasado el mediodía de mañana. Pero ya me tiene mensajes sí, para pero contarnos. me rectifico lo que dije de calor, May. ¿Qué pasó? No, lo que no me gusta es la humedad. Eso es lo que no me gusta. Ese es un punto. Porque el calor me vino amigando todos estos años. Sí, dije, está lindo, me hace feliz cuando hace calorcito. No me gusta la humedad. ¿Sos clima dependiente para tu estado emocional? No me gustaría decir, pero sí, un poco sí, a veces sí. Viste que cuando hay solcito te sentís más feliz, que como que podés con todo, ¿viste? Exacto, que podés disfrutar de estar al aire libre, de caminar por las calles de Ciudad Vieja divinamente, ¿no? Por eso, y sin humedad que te esté molestando ahí todo el día, de mañana, de noche, de tarde. Y que se seque la ropa, por Exactamente. favor. Bueno, teníamos mensajes. Sí, porque acá nos escribe Cecilia de las Piedras diciéndonos que bueno que nos escucha todos los días de viaje a su trabajo y pregunta dónde se puede escuchar la entrevista a Gil Iribarne después del programa, y aprovechamos a responderle que se puede escuchar en YouTube, va a estar subida ahí muy poquito tiempo después de que termina el programa. Y después una pregunta de algo que, y perdón por la autorreferencialidad, pero algo que me ha perseguido toda mi vida, que preguntan si me llamo Camila o Yamila. ¿En serio? Sí, porque bueno, es una confusión normal. Yami, Cami. Sí, es una confusión de siempre. Silva. Exacto, Yamila. Pero ¿la pueden ver quienes nos están siguiendo por YouTube? Una confusión completamente normal que yo también ya me acostumbré. Así que todo bien. Bueno, a mí me pasa con Marianela, María Elena. Bueno, claro. No sé si suena Magdalena a María Puede Elena. Puede ser. Pero bueno, por eso me dicen Maggie, viste, más corto. Que después no saben si es Magela, Magdalena u otro nombre. Vamos con las noticias internacionales. Siguen las dudas sobre si Estados Unidos e iraníes retomarán las negociaciones en Pakistán. La Casa Blanca está esperando la confirmación oficial de parte de Irán de que se van a hacer presentes en las negociaciones previstas para este martes en Islamabad, la capital de Pakistán, para que la delegación estadounidense liderada por el vicepresidente James David Vance parte desde Washington hacia el país asiático. Ante el inminente final de la tregua de 2 semanas, que se cumplirá en la noche del miércoles, las partes comenzaron a realizar sus movimientos tendientes a reanudar las negociaciones, pero los puntos de partida todavía están distantes. Estados Unidos, a pesar de haber cumplido el alto al fuego acordado, mantiene una presión sobre la zona del estrecho de Hormuz, así como también sobre los puertos iraníes, ejerciendo un bloqueo naval que obviamente es visto como una actitud agresiva por las autoridades iraníes. Bueno, y en este contexto internacional de lo que está sucediendo en Medio Oriente, Israel volvió a cerrar el paso de la ayuda humanitaria para Gaza. El organismo israelí que se encarga de la coordinación de actividades gubernamentales en los territorios palestinos ocupados anunció que durante hoy y mañana se van a mantener cerrados los pasos por los que ingresa la ayuda humanitaria a los 2 millones de palestinos que habitan en la Franja de Gaza, porque Israel conmemora el Día Nacional de los Caídos y el Día de la Independencia. El organismo anunció que se recogerá la ayuda humanitaria que ya ingresó a Gaza, pero que no ingresarán nuevos cargamentos. Mientras tanto, las muertes de palestinos por ataques israelíes se siguen sumando. Ayer el ejército mató en un ataque aéreo a 2 personas que se encontraban en el campamento de refugiados de Al-Bureij, en el centro de Gaza. En el sur, en la ciudad de Han Yunis, otro ataque con un dron israelí dejó varios heridos. A todo esto, y mientras se supone que rige un cese al fuego, se sumó una incursión militar en un barrio del oeste de Gaza y otro en el noroeste de Beit Lahia. No, volvemos para América porque el gobierno cubano afirmó conversaciones con Estados Unidos. En el contexto de tensión que están viviendo los países debido al cerco energético impuesto por Estados Unidos a Cuba, funcionarios de la isla confirmaron que hace pocos días se celebraron en La Habana conversaciones directas entre las partes. En declaraciones que dio al diario oficial Granma, Alejandro García del Toro, funcionario de la Cancillería cubana, confirmó esta reunión y dijo que el foco de la delegación de la isla fue eliminar el embargo energético. El diplomático cubano agregó que en el encuentro no se establecieron plazos ni planteamientos conminatorios, haciendo referencia a versiones aparecidas en medios estadounidenses que citaban un ultimátum de 2 semanas para liberar a ciertos opositores presos. Deportes.
Bueno, y en el cierre de la fecha número 12, Peñarol empató con Juventud de Las Piedras. Sí, Peñarol igualó 2-2 ante Juventud en un partido vibrante y que no logró descontarle puntos al líder Racing, que mantiene 4 de ventaja a falta de 3 fechas. El aurinegro, que enfrentaba al último del torneo, volvió a dejar unidades por el camino en un momento clave de la apertura. El encuentro fue cambiante y emotivo. Juventud se puso en ventaja con un golazo de Renzo Rabino sobre el final del primer tiempo. Abel Hernández empató en el complemento. Fernando Mimbacas volvió a adelantar a los pedrenses ya sobre el final prácticamente, al igual que Leandro Umpierres, que selló el empate definitivo para los de Dioir. En un contexto marcado por varias ausencias importantes, Peñarol no logró imponer condiciones y terminó sufriendo ante un Juventud que mostró personalidad y estuvo cerca de ganar. Me imagino que fue un partido de mucha tensión para ambos lados. Sí. Leonardo Fernández, hablando de bajas en Peñarol, ya está en España, donde será operado mañana. Leo Fernández ya está en España después de haber viajado ayer para hacerse estudios más específicos y realizarse la operación del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, que va a ser mañana. Fue precisamente el volante quien confirmó la cirugía. Según dijo, lo mejor es operarme. Está todo hablado con los médicos y tengo que tener los pies en la tierra, entendiendo eso, y acepto lo que me toca. En cuanto a su recuperación, todo va a depender de los estudios y la posterior operación, pero se estima que Fernández se pueda perder buena parte de la temporada, si no el año entero. Casos más, casos menos, una cirugía de ligamentos cruzados lleva una recuperación de entre 6 y 8 meses. Sí, para un jugador como Leo Fernández, en el nivel que estaba, capaz que no era en su máximo esplendor, pero sí siendo fundamental en el equipo de Peñarol. Sí. Es una baja súper significativa, más allá de lo que representa para un deportista una lesión como esta. Bueno, volvemos a lo local. ¿Te parece, Yami? Sí, nos vamos primero que nada a Colonia, porque el ministro de Trabajo va a recibir a ediles y diputados de ese departamento para analizar la compleja situación laboral que atraviesa. Hoy a las 14 horas el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, recibirá a una delegación integrada por diferentes actores políticos de Colonia para analizar la situación laboral que actualmente enfrenta el departamento, marcada por la pérdida de puestos de trabajo y dificultades en sectores clave. La delegación va a estar integrada por los ediles Carlos Fernández, del Frente Amplio, Felipe Durán, del Partido Nacional, y Malvina Zaret, del Partido Colorado, y un representante del Ejecutivo Departamental designado por el intendente Guillermo Rodríguez. Además, participaron en el encuentro los diputados Mario Colman, del Partido Nacional, Cecilia Badín, del Frente Amplio, y Nivia Reich, del Partido Colorado, así como referentes sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y ramas afines. La instancia buscará avanzar en posibles medidas y coordinar acciones entre el gobierno nacional y los representantes locales, con el objetivo de atender una situación que desde hace tiempo es señalada como crítica. Sí, recordemos que hace no tanto tiempo cerró Yasaki, que dejó a muchas personas sin trabajo. Bueno, también está teniendo sus repercusiones esos cierres de empresas en departamentos del interior. Vamos hacia el este, concretamente al departamento de Maldonado. Allí se presentó un informe técnico con posibles soluciones para que no se pierda la playa de Piriápolis. La Comisión Pro Playa de Piriápolis impulsa desde hace 8 años un proyecto para mitigar los efectos de cambio climático en la playa del balneario ubicada frente al Argentino Hotel. El informe técnico de ese trabajo, con el ánimo de buscar una solución integral al problema, fue presentado en la sede de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis. El informe advierte sobre el avance de la erosión costera y propone una serie de soluciones para evitar la pérdida de la playa, un problema que podría agravarse en las próximas décadas si no se toman medidas. Hay estudios recientes que señalan que sin intervención la zona central podría incluso desaparecer hacia mediados de este siglo. Entre las principales alternativas planteadas aparece el relleno artificial de arena para recuperar volumen de playa, acompañado de obras de estabilización como espigones o estructuras similares que permitan retener el sedimento. También se consideran otras estrategias como reforzar la infraestructura costera o incluso modificar la línea de costa. El audio del día. Son las 7 de la mañana con 35 minutos y decíamos que íbamos a abordar este tema también un poco más de lleno y planteaba que en la medida que pudieran escuchar lo que había sido la audiencia, que duró algo más de una hora con una pausa que se hizo así en el medio, donde la jueza Odriozola pidió
tomarse 20 minutos para analizar un poco toda la información que tenía. Previo a esa decisión que tomó la jueza tras esa pausa, Moisés pidió la palabra para dirigirse directamente a la magistrada María Noel Odriozola, y esto era lo que decía en esa audiencia. No, permiso, gracias por dejarme hablar. Lo que quiero decir es que si usted me da la tobillera, yo prometo, juro, mantenerla cargada todo el tiempo. Primero eso y tal. Y que así como yo esperé el 27 de mayo, mi cuñado amablemente me va a avisar que van a llamar a la policía, yo esperé ahí, nunca fue mi idea fugarme, si no yo me hubiera ido. Yo voy a esperar y si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer. Porque mi idea, o sea, lo que quiero es estar ahí más presente con mis hijos, como no he podido estar en todo este tiempo en que estoy en prisión. Y si es necesario que esté encerrado en mi cuarto, lo voy a hacer. Solo quiero poder ser un padre más presente de lo que no he hecho todo el tiempo. Medio larguita. Bueno, sí estaba la palabra de Moisés, porque contextualicemos, ¿no? Que algo mencionábamos recién, antes de renunciar de anunciar su decisión, la jueza Odriozola hizo alusión a lo que calificó como juicio paralelo y afirmó que es legítimo y puede llegar a ser útil muchas veces para repensar situaciones y leyes, pero advirtió que no debe condicionar a la justicia. Esto está haciendo referencia a lo que tiene que ver en paralelo con lo que estaba sucediendo entre la sociedad en general, ¿no? Cómo se estuvo analizando este tema, porque decía Odriozola, estamos en un estado de derecho y es la justicia la que debe fallar conforme a derecho y a las pruebas que surgen en el proceso. Sí, también ahí, bueno, esto que surgió hace unos días de la posibilidad del indulto a Moisés, un indulto parlamentario que planteaban Andrés Ojeda, Elian Castro y Álvaro Perrone, capaz que también tenía, me imagino que se expresó sobre eso también, si bien no está tan claro, pero también ahí tenemos repercusiones de lo que fue el abogado de Moisés, Rodrigo Rey, quien dijo que Moisés permaneció en la escena del crimen, y esto un poco lo que ya decía Moisés, hasta que vino la policía, y su abogado señaló que tiene 3 hijos, 2 de ellos biológicos, y que por su edad saldría en libertad con 40 años y con los hijos aún siendo menores, algo que, según Rey, inhibe la fuga. Sí, por su parte, la fiscal del caso, Sabrina Flores, rechazó el cambio de la medida cautelar a prisión domiciliaria y subrayó que cuando se dispuso la prisión preventiva se consideró un riesgo de fuga de fuerte potencialidad, y agregó que cuando la policía llegó a buscarlo, él estaba durmiendo. No es que llamó a la policía, es lo que decía Sabrina Flores, muy firme en su decisión de la apelación, sobre todo, hasta incluso creo que por momentos se molestó un poco con lo que estaba sucediendo así en la audiencia. No digo con la jueza, pero sí con la situación del cambio de la medida cautelar. Incluso habló de no solo un riesgo de fuga al exterior, sino incluso de que pueda ser aquí mismo en nuestro país, ¿no? Que se pueda mover de localidad en localidad y fuera poco ubicable Moisés. Bueno, sí, dijo que la discusión no se basa en el principio de inocencia porque, esto decía ella, el señor admite que mató a su padre y la discusión es si corresponde que cumpla la pena o no. Bueno, obviamente en el papel y también en digital, La Diaria tiene un abordaje mucho más amplio de lo que ocurrió allí en esa audiencia. Reiteramos, la portada de hoy es el abrazo entre las hermanas de Moisés en la puerta de la sede judicial, luego de conocerse la medida, que ellas participaron de la audiencia. También estuvo, entre otras figuras reconocidas, Andrea Tuana, de la organización social El Paso. Nosotros, cuando pasan 39 de las 7, tenemos que hacer una nueva pausa. Queda mucho para compartir. Vamos a estar dialogando con Baroni, ex director nacional de educación, de todo lo que está pasando, de las decisiones que ha tomado el gobierno y sobre todo saber si hay alguna posibilidad, como dijo el actual jerarca, de acercamiento con la oposición y que finalmente terminen participando de ese Congreso Nacional de la Educación que está previsto para fin de año. ¿Qué pasa con la Universidad de la Educación también? Que en un principio era un no rotundo, no estaban de acuerdo, ahora también aparece un acercamiento por parte del Partido Nacional. Vamos a estar hablando de todo eso en un ratito nada más.
Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. En la edición de abril de Le Monde Diplomatique Uruguay, análisis del impacto de la guerra de Irán y la invasión al Líbano. En el mundo, Tel Aviv y Washington ya no rinden cuentas a nadie. La lógica de la impunidad de Epstein queda expuesta y la inteligencia artificial está al servicio del imperio. En la región, conocemos los límites del modelo Bukele y las posibles candidaturas presidenciales de Axel Kicillof y del pastor evangélico Dante Gebel. Además, el reclamo de Pedro Sánchez en nombre del sur global. Una lectura kantiana del desorden internacional y los desafíos de los jóvenes chinos entre el desempleo y el algoritmo. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Cuando cuenta esa vida
Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Estaba colgada mirando muchos portales internacionales. Y si te parece, Yami, comenzamos con por lo menos saber qué está pasando a nivel del mundo. Podemos repasar de New York Times en español. Habla, por ejemplo, con una foto magnífica del programa Visión 2030 de Arabia Saudita, que reevalúa sus prioridades y en ese sentido señala que las autoridades de Arabia Saudita anunciaron una nueva estrategia para el fondo soberano del país de aproximadamente $1 billón y enfatizaron que en el futuro se centrarán en la eficiencia. Sí, bueno, esa es la nota como que se destaca más en la portada de New York Times. Después, al lado está, bueno, una que se titula ¿Cuál es la nueva arma de Irán? El estrecho de Hormuz. Y dice: la decisión de Irán de ejercer su control sobre el estrecho de Hormuz, el estratégico punto geográfico por el que fluye el 20% del suministro mundial del petróleo, ha provocado un problema económico global. Y ahí estamos viendo, los que nos están viendo por streaming, la portada del New York Times en español. Sí, esas son como las dos noticias destacadas de este día. Y si te parece, pasamos al país de Madrid, en su edición internacional, que se refiere al presidente argentino Javier Milei, que se enfrenta a la disyuntiva de bajar la inflación o reactivar la actividad económica. Y las medidas que podrían volcar más dinero a la calle, señala, atentan contra la dinámica de los precios, que se acelera por 10º mes consecutivo. Sí, después en el país de Madrid también otra de las noticias que se destacan es el tiroteo en la joya arqueológica de Teotihuacán. Golpea de nuevo la imagen de México y dice, bueno, que el ataque causa causó una turista canadiense muerta y 13 heridos, 2 de ellos menores, en uno de los complejos de pirámides prehispánicas más visitados. No, tremendo, la verdad que esta situación de México. Sí, que viene en tensión, viene creciendo hace ya unos meses, ¿no? Sí, con el arresto del Mincho se dieron algo similar a lo que ya ha ocurrido en otras oportunidades con capturas de grandes narcotraficantes, pero bueno, generalmente quedaban de alguna manera por fuera estas zonas turísticas, ¿no? Eran más en las localidades donde ellos se mueven, pero bueno. El ruego del padre que señaló que el ICE no, yo tengo una hija con síndrome de Down y autismo y una esposa con cáncer, no me deporten, es la imagen entonces que también aparece en el país y que bueno, señala esta realidad. ¿Sabes que justo estaba pensando esto hace unos días, ¿no? Bueno, desde que estalló la guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, un poco quedó como por debajo el tema de las deportaciones del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, ¿no? Que fue un tema que acaparó bastante la atención durante, bueno, desde diciembre hasta, bueno, poner que principios de febrero, hasta mediados de febrero, hasta que, bueno, sucedió lo de Irán, pero hubo historias muy, muy fuertes ahí, ¿no? De, bueno, niños siendo deportados. Yo recuerdo haber visto, bueno, un niño en redes que, sociales incluso. Exacto. Un fermento distinto, ¿no? Un niño que había pasado a la siguiente etapa de un concurso de letreo y estaba pidiendo, bueno, que por favor que lo dejaran ir porque tenía que ir a ese concurso de letreo que era en otro estado. Entonces también eso un poco quedó como a un lado. Exacto, sí. Sí. Ha pasado, sucede y sucederá a lo largo de la historia, que bueno, hay noticias que terminan imponiéndose, ¿no? Tanto en portadas como también lo que sucede en materia de redes sociales, como vemos hoy. También, perdón, Maggie, otra de las cosas que destaca la portada del país de Madrid, que bueno, es algo que ya venimos diciendo hace una semana, es sobre Perú, porque el titular es: la desconfianza lastra la legitimidad de la primera vuelta en Perú. El fenómeno López Aliaga, fe ciega en tiempos de evidencia. Bueno, es una nota que bueno, profundiza un poco sobre la situación política de Perú y bueno, las elecciones también. Tal cual, que hasta mediados de mayo no va a tener esa definición. Exacto. Decíamos ayer. Nos vamos, cruzamos el charco, nos vamos a Argentina, en este caso lo que está señalando La Nación, y señala, por ejemplo, que se hizo añicos el Triángulo de Hierro en referencia, bueno, a la interna oficialista expuesta en X, el tablero judicial en movimiento, el deterioro del salario, el nuevo escollo del gobierno, la Iglesia irrumpe en la escena política
y allí se ve una foto de Javier Milei junto a su hermana y otro jerarca. Sí, ¿no? El triángulo de hierro, el que le llaman, ¿no? Entre, bueno, los hermanos Milei y también Santiago Caputo, el asesor, bueno, que dicen que es no te digo presidente en las sombras, pero bueno, que sí tiene una fuerte influencia en el gobierno de Javier Milei y en los hermanos Milei también, ¿no? Hay una relación entre Karina Milei y Santiago Caputo y por eso no se conforma este triángulo de hierro del gobierno argentino. Otra de las noticias que destaca La Nación es que el gobierno podría reconfigurar la Cámara Federal porteña, que, bueno, señalan que es clave para los casos de corrupción. Sí, allí es un tema fundamental para la vecina orilla. No hablamos de corrupción acá, también lo que sucede en Argentina. Hablamos también de fútbol y negocios. Apartaron al juez de Santiago del Estero que debía resolver sobre la detención de Tapia y Tobillino. Bueno, sí, eso es otra cuestión vinculada a la corrupción, ¿no? Y otra nota vinculada a precios, que se titula Sin carne, combustibles y tarifas, la inflación igual aceleró y encontró un nuevo piso, un poco en línea con lo que vos ya decías, May, ¿no? Que titulaba el país de Madrid. Exactamente. Bueno, y otro tema que va cruzando de una orilla a la otra y parece seguir tomando poder en estos últimos días y tiene que ver con la situación de los centros educativos. Escuelas en vilo. El protocolo de intervención ante amenazas y estudiantes armados que definió la provincia. Bueno, una realidad que, hay dos situaciones. Una son los retos virales, que muchas veces se prenden los jóvenes. Resulta ser una suerte de moda. Como de juego, si se quiere. Termina siendo una suerte de reto, pero mezclado tal vez sí con algo de juego, pero que en definitiva en Argentina tuvo una tragedia. Sí. Tuvo un estudiante asesinado a manos de un adolescente, de un compañero, 2 heridos. A partir de eso surgen todas estas amenazas. Está la situación de la salud mental de los jóvenes. Bueno, eso te iba a decir, porque que no está del todo bien atendida, sobre todo en Argentina. Acá ya desde hace algunos años y desde el periodo pasado venimos hablando cada vez más de salud mental y del abordaje que se hace. De hecho, ayer Quirichi decía, bueno, nosotros seguimos Ni Silencio ni Tabú, ese programa que empezó el gobierno pasado y que pretendemos mantener, porque es una muy buena iniciativa, sobre todo de INJU. Pero la realidad es que ayer algunos colegas hablaban justamente de las situaciones de bullying que muchas veces quedaban en estos mensajes de amenazas de tiroteos, ¿no? Los vamos a matar a todos los que hacen bullying. Situaciones muy, muy, muy complejas que se extienden, ¿no? Y traspasan fronteras, cruzan el Río de la Plata, se viene hacia Uruguay esta tendencia. El Ministerio del Interior acá decía que ya tiene algunos detenidos, ¿no? Responsables de esas escrituras, de esas amenazas. Pero bueno, no deja de preocuparte porque hasta dónde no puede suceder. Sí, no, y también es eso de la importancia de analizarlo con la profundidad que merece, ¿no? En distintas capas, vos ya mencionabas bastantes, ¿no? Pero sobre todo la salud mental, también, bueno, está el tema del bullying, pero bueno, en realidad, porque a veces quizás se tiende a simplificar esto, bueno, no, son cosas que están haciendo los jóvenes en redes, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué se está llegando a eso, no? Entonces también eso es importante, analizar lo que está pasando con la salud mental de los niños y los adolescentes. Exacto. Seguimos en Argentina, Yami, y nos vamos a página 12. La portada allí habla también un poco de la política de la vecina orilla, ¿no? Y de la interna del gobierno. Soy un león comprando deptos, es uno de los títulos, y señala que Adorni está en jaque por el semipiso de lujo en Caballito. Los dueños de la inmobiliaria Rucci, que vendieron el departamento comprado por Manuel Adorni en $230.000, $200.000 financiados sin interés por 2 generosas jubiladas, aseguraron que la propiedad tiene un valor de mercado de $345.000 y que hasta llegó a ser ofrecida a 375. Su testimonio puso aún más en jaque todas las afirmaciones sobre el tema del jefe de gabinete, bueno, que ha estado en la mira, ¿no? Por esto, por viajes con su familia. Y bueno, señalado obviamente por parte de la oposición. Sí, hoy cuando decíamos las noticias internacionales, hablábamos de que Israel había
había bloqueado el paso de ayuda humanitaria hacia Gaza por, 2 fechas, ¿no? Una de ellas es el Día de la Independencia, y justamente una de las cosas que destaca Página 12 en su portada es sobre la visita del presidente argentino Javier Milei a Israel, y lo que titula es Milei en Israel, la gravedad de un discurso alejado de la tradición argentina de paz, ¿no? Y creo que fue ayer o el domingo, no recuerdo bien, que se veía a Milei en el muro de los lamentos ahí en Israel, en el marco, ¿no?, de su visita por el Día de la Independencia del país. Sí, rapidito repasamos otras novedades que tiene Página 12, así ya cerramos con este recorrido con Infobae. Cientificidio modelo 2026, la nueva ola de despidos en el sistema científico, o sea, acá también hemos visto algunas situaciones, vaciamiento y despidos masivos en el INTI. Otra de las novedades señala que las universidades van al paro, no aguantamos más la situación, van a denunciar penalmente a Milei por el brutal ajuste de discapacidad, es otra de los títulos de la portada de Página 12. Vamos a Infobae, Yami, rapidito. Dale, May. ¿Seguimos? Sí, Dale. Sí. A pocas horas del fin del alto al fuego, crece la incertidumbre sobre el diálogo entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. También lo repasamos hace un ratito nada más. Washington aún espera enviar a su equipo negociador encabezado por el vicepresidente Vance, mientras Teherán sostuvo que no negociará bajo las amenazas de Trump y que en las últimas 2 semanas se preparó para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla. Sí, y otra de las noticias que destaca Infobae es sobre un paro nacional de ATE por una movilización en Aeroparque que podría causar demoras en los vuelos. Recordemos que ATE es la Asociación de Trabajadores del Estado. Hay que ver ahí, cuáles también no son los motivos de este paro. Dice, que esto que decíamos, ¿no? Las asambleas en los aeropuertos podrían generar retrasos en las partidas de los aviones, pero el gremio advirtió que no habrá cancelaciones. Así que, un poco lo que está sucediendo en materia laboral en la vecina orilla. Exacto. Cerramos por acá este repaso de las portadas internacionales. Quedan muchas novedades para seguir compartiendo junto a todos ustedes. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. La Diaria Radio, 97.9. En la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. En ANDA lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con ANDA, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno.
No hay garantía como la de ANDA, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en ANDA lo damos todo. Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Vem pra cá, deusa do amor. Vejam o bloco Olodum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo. O cupido me flechou. Foi no bloco Olodum que encontrei meu amor. Vem pra cá, deusa do amor. Vem me embalar, neném. Taram, 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 tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Vem pra cá, deusa do amor. Vejam o bloco Olodum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo. O cupido me flechou. Foi no bloco Olodum que encontrei meu amor. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Ya es una mañana clara aquí en Montevideo. Les mencionábamos y también reflexionábamos vía WhatsApp, ¿no? Con mensajes de algunos de los oyentes que llegan a través del 099-891-888 respecto a la situación de los centros educativos, estas amenazas de tiroteos, amenazas de bomba que también alguna vez aparecen. Y llega un mensaje que señala: mi hija concurre al Bauzá, decidimos que hoy se quede en casa porque había aparecido una amenaza justamente para hoy. Este es uno de los mensajes que llegan de los oyentes y era uno de los temas que pretendíamos por lo menos consultarle, abordar junto al ex director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, que le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Magdalena. Gracias por esta entrevista y un gran saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Le quería consultar justamente cómo viene siguiendo esta situación que parece haberse contagiado de lo que sucedió en Argentina, viene sucediendo y que está puesto el foco por allí, ¿no? En estas amenazas, en esta posibilidad que, bueno, ojalá que no, pero que pudiera ocurrir algo similar a lo que ya sucedió en Argentina. Primero que nada, la escuela, el centro educativo es un fiel reflejo de lo que son nuestras familias, lo que es la sociedad. No es ajeno que Uruguay se ha ido crispando, ha tenido momentos
difíciles. Hace muy pocos días tuvimos el lamentable suceso de un repartidor en una discusión con un automovilista, con un conductor, que termina lamentablemente en la muerte de ese repartidor. Casos de violencia donde a veces uno mira las redes y se asusta un poco de cómo la gente termina a golpe de puños o en discusiones muy fuertes. Lamentablemente es parte de lo que está sucediendo en la sociedad, que viene aumentando, una sociedad que, desde mi punto de vista, y lo hemos analizado con varios sociólogos y expertos en interacciones sociales y lo que viene sucediendo, es que el post-pandemia, donde pasamos un tiempo donde nos cuidábamos, pero que estábamos muy separados, después aceleró algunas lógicas que no son adecuadas, contención de enojos, broncas y demás. ¿Cómo podemos avanzar? Me parece que es la discusión, el tener ciertos protocolos, el discutir qué hacer ante encontrar una pintada en un baño donde donde tenga amenazas, donde haya nombres específicos de estudiantes que puedan ser el objetivo de una pelea, de un golpe, algo que es innecesario. Bueno, tengo entendido, y lo hemos hablado con el presidente Pablo Cayani, que hay unos trabajos que se vienen realizando. Evidentemente el Ministerio del Interior tiene que estar presente. Lo que tendríamos que hacer es apoyar también a los equipos docentes, a los equipos técnicos que están alrededor de los centros educativos, para ver cómo reaccionar de la mejor manera y que no nos tengan en este estado como la mamá o el papá que les acaba de escribir, de tener esa incertidumbre de si mando o no mando a mi hijo, y con toda esa repercusión que tiene a nivel familiar cada vez que un centro educativo está cerrado o que no lo quiero enviar por algún miedo. Baroni, y en ese sentido, y teniendo en cuenta a lo que se apuesta por parte del Congreso Nacional de Educación, la oposición declinó la invitación a formar parte. Va a tener lugar sobre fin de año, y ayer el propio Gabriel Cuirich, el actual jerarca, ese lugar que usted ocupó en el periodo pasado, señalaba que él no se amputa esa posibilidad de que la oposición forme parte, de acercar las partes justamente para poder conformar un mejor sistema educativo, ¿no? Y en ese sentido pretende dijo que ojalá que eso se pudiera revertir. ¿Cuál es la posición al día de hoy, por ejemplo, del Partido Nacional? En su caso, que es uno de los referentes que ha estado encima del tema educativo. Magdalena, nosotros hemos tenido muchas conversaciones en el proceso de transición con Gabriel Cuirici y con parte de su equipo. Hemos tenido una transición muy linda donde pusimos a disposición toda la información. Es bastante sabido que Uruguay tiene un proceso bastante largo entre que uno se entera que quién va a ser finalmente el que va a encabezar el gobierno hasta que termina asumiendo el 1 de marzo. Ese tiempo permite a aquellos equipos que tengan cierta voluntad de un lado y del otro poder intercambiar mucha información, avanzar, y con Gabriel lo hemos hecho de una manera interesante, profunda y hasta intensa, en palabras de él. Por otro lado, esto que tú mencionabas de tener espacios de diálogo, tener espacios de conversación, es algo que lo hemos reclamado, porque nosotros entendemos que la política son espacios de conversación, donde uno puede interactuar, que puede ser un espacio institucionalizado, como es el Congreso Nacional de la Educación, que existe desde la Ley General de Educación del año 2008, y que la Ley de Urgente Consideración no lo eliminó. Lo único que le quitó fue el carácter obligatorio de convocatoria anual, algo que tenía antes la redacción, pero que existe como una herramienta para consulta, para justamente discutir algunos de los temas. Nosotros, como leíste la carta que la mesa de coordinación de la coalición republicana definió enviarle al señor ministro de Educación y Cultura, fue que habían algunos puntos que no se estaban cumpliendo. En este espíritu que yo te decía al principio, este diálogo que tuvimos, por ejemplo, en la transición, no fue el mismo diálogo que tuvimos con respecto a algunas acciones posteriores que se plantea desde el Frente Amplio. ¿Cómo que, por ejemplo, Baroni? Este es uno de los primeros puntos, Magdalena, pero voy a avanzar en otros porque es una carta que no es corta, es extensa y que
indica varias. No, yo tengo algunos puntos que no sé si pasa por ahí el foco, que responde a una lógica mayormente corporativa, estructurada en base a mayorías organizadas que otorgan predominio de espacios fuertemente ideologizados, generando un ámbito que tiende a sustituir o condicionar indebidamente las responsabilidades propias de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de las legítimas autoridades. Esto, entiendo, es parte de los fundamentos que maneja la oposición para no participar. Sí, está en la carta, eso que acabas de leer es uno de los puntos, pero que es uno de los puntos que viene atado a los dos puntos principales, que es el primero que se estaba empezando a introducir, que es la capacidad de diálogo que no se ha presentado, por ejemplo, a la hora de presentar el proyecto de la Universidad de la Educación, o en este caso la convocatoria al Congreso Nacional de la Educación. En el primer caso nos enteramos por conferencia de prensa y en el Parlamento, el ministro y su equipo apelaron a el diálogo de los distintos niveles de los actores políticos. Pero nos enteramos por conferencia de prensa. En Uruguay, tú y tu equipo en 5 minutos puede conseguir mi teléfono y el teléfono de cualquiera de los actores principales del Partido Nacional, y muy probablemente un día antes, un día después, vamos a tener una reunión o vamos a tener una conversación. Eso no sucedió. Y tampoco sucedió con el Congreso Nacional de la Educación, que nos llegó una carta en frío al correo institucional del Partido Nacional y los otros dos partidos que estamos en la mesa de coordinación, Partido Colorado y Partido Independiente, sin una conversación previa, por lo menos para establecer, como bien aclaraba en la entrevista que tú le hacías ayer a Gabriel, algunas reglas de juego que fueron o que vienen siendo definidas hace muchos meses, que nosotros nos estamos enterando por este tipo de entrevistas. ¿Por qué? Y el primer punto es la falta de espacio de diálogos en estos aspectos que te nombraba, pero el segundo punto, que para nosotros es el más importante y que después deriva en esto que tú leíste, es el aspecto vinculante que puede tener el Congreso de Educación, que eso lo dice el programa de gobierno del Frente Amplio y que lo han dicho los distintos actores y que lo han resaltado muchos de los actores, no solamente políticos partidarios, sino también políticos sindicales, diciendo qué importante tener este Congreso porque va a ser vinculante. Y ahí entra esta frase o estas palabras que tú leías, diciendo que, bueno, nosotros entendemos que los espacios de diálogo son importantes, de hecho, este es el 4º Congreso y hemos participado en los 3 anteriores, pero este tenía una peculiaridad que es muy diferente, que es el aspecto vinculante. ¿Qué implica el aspecto vinculante? Es que las resoluciones del Congreso tienen que derivar en un impacto directo en aspectos educativos, cosa que a nosotros no nos parecería mal si es un ámbito que pueda estar legitimado por la ciudadanía, por eso es un aspecto más republicano, y no necesariamente por a nuestro entender, desbalance en el aspecto vinculante. ¿Por qué? Porque por algo participamos en las 3 ediciones anteriores. Nuestra discusión no es, y ahí creo que se quita el foco del asunto, de sentarnos en igualdad de condiciones a discutir con la educación privada, con la educación pública, con la Universidad de la República, con las ONGs y con los sindicatos. No tenemos ningún problema. De hecho, uno de los grandes cambios que se ha hecho en la Comisión Nacional de Educación y las comisiones departamentales de la educación a través de la Ley de Urgente Consideración fue incorporar todos estos actores que antes algunos no estaban. Por ejemplo, la educación privada, la educación militar, la educación policial, no estaban incorporados en este diálogo. Nosotros los incorporamos, nos sentamos a discutir. El tema, Magdalena, que nosotros planteamos es, no tenemos problema del diálogo, lo que sí es que si va a ser vinculante, tiene que haber un filtro previo. Y cuando Gabriel ayer aclaraba por primera vez a nivel público, desde una autoridad de la educación, que iba a tener otro filtro, que es los 2/3 de la votación, primero igual sigue teniendo esta discusión porque son 40 integrantes en esa comisión organizadora, de los cuales solamente 4 son actores de partidos políticos, o sea, menos del 10%, y además de esos 40, la gran mayoría son representantes políticos del gobierno, cosa que en realidad hay un desbalance, pero no es el foco es lo vinculante. Ahora, ¿es una decisión cerrada la de no participar del Congreso o entiende que si hay un acercamiento, o por lo menos qué tendría que pasar para que el Partido Nacional, en este caso la coalición en su conjunto, decida, bueno, ser parte de este Congreso Nacional de Educación? Nosotros entendemos que los posicionamientos, algo que
violen determinados principios y valores que no estaríamos de acuerdo en discutir, todos son conversables al punto tal de que nosotros no es que nos cerramos tajantemente a no participar de ningún ámbito de discusión. Lo que sí entendemos que, sobre todo en el último tiempo, se han dado alguna serie de hechos que también lo aclaramos en la carta que le enviamos al ministro, que parten de algunas bases que, a nuestro entender, deberían haber tenido un espacio de diálogo. No es ajeno a la población ni a ti que en el periodo pasado se llevó adelante una transformación educativa. Que hay gente que podrá decir que le gusta más, que le gusta menos, que es más adecuado o que es menos adecuado. Pero se llevó adelante una serie de cambios con una serie de consultas que, bueno, en algunos casos tuvo un impacto más profundo, en otros casos era necesario esperar la evaluación, porque la educación es un proceso bastante largo. Muy probablemente los cambios que hoy se puedan realizar lo vamos a ver en las generaciones que egresen de la secundaria o de la UTU en algunos cuantos años. Entonces es difícil evaluar inmediatamente. Sin embargo, el gobierno tomó una decisión que es legítima, puedo no compartirla, pero que es legítima porque el que gana pone esas reglas de juego, que está alterando y modificando desde la punta inferior hasta la punta superior todo lo que se ha llevado adelante en el periodo anterior. Entonces, nosotros entendemos, si un Congreso Nacional de Educación va a discutir cuál es el rumbo de la educación, y además llevamos 14 meses de gobierno, que, o sea, llevó un tiempo necesario para hacer las consultas, para hacer las negociaciones y demás, el gobierno tiene una decisión tomada de ir para atrás en todo lo que la coalición republicana tenía entendido que debía llevar adelante la educación. Entonces, en los hechos nos están respondiendo cuál es el diálogo que quieren tener. Entonces, ahí hay un punto, Magdalena, que también, a ver, es en un segundo nivel, no es tan importante como lo vinculante, pero habla de las señales políticas que el gobierno viene dando. Baroni, para pasar en limpio entonces, ¿qué tendría que revertirse para que efectivamente la coalición vuelva a participar del Congreso? Y primero tiene que haber una actitud manifiesta de voluntad de diálogo en cuanto a la revisión de la transformación educativa, y lo segundo, en el mismo nivel que el primero que te acabo de nombrar, es la condición vinculante de un Congreso de la Educación, que no tiene que ser otra cosa que un espacio de consulta a la ciudadanía, a los distintos representantes, y que puede llegar a derivar en acciones concretas, pero que sea vinculante. Estamos cambiando, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. El aspecto vinculante se lo puede poner exclusivamente o las autoridades del Poder Ejecutivo o el Parlamento a través de las normas que vota. Después todo el resto pueden ser mecanismos que pueden ser llevados adelante por el gobierno de turno, pero que nosotros no compartimos y no entendemos que sean los adecuados. Bien, le quiero preguntar por otros temas y tienen que ver con la Universidad de la Educación, porque apenas se presentó el proyecto de ley que proponía crear esta universidad. Fue uno de los que se manifestó en contra y se advirtió al Frente Amplio que sería difícil conseguir los votos de la oposición para la aprobación, pero como lo mencionaba también previamente, ahora parece haber señales proclives a una negociación por parte del Partido Nacional. ¿Cómo ha sido ese recorrido y en qué situación actual se está hoy respecto a esta nueva institución? Magdalena, no tengo ninguna información de que haya legisladores del Partido Nacional que tengan interés de votar la salida de la educación. Eso primero que nada lo hemos discutido a nivel del directorio del Partido Nacional y lo hemos conversado con los distintos senadores que el partido tiene, primero en la Comisión de Educación y Cultura y segundo a nivel general del Pleno, porque recordemos que para la creación de una institución de este tipo necesitaría 2/3 de votos del Senado. Por lo tanto, hoy en día ninguno de los partidos alcanza a ese tipo de mayorías especiales. Así que cuando se expresa por parte del gobierno de que hay una vocación de diálogo, luego de presentarlo en una conferencia en el Parlamento, es como una condición sine qua non, es una condición inherente a la creación de la Universidad de la Educación. ¿Por qué? Porque específicamente se necesitan unos 4 senadores extra Frente Amplio para que esto se llegue a aprobar. ¿El punto de mayor discordancia está en el cogobierno? No, eso también lo hemos aclarado, lo hemos escrito y lo hemos expresado en más de una oportunidad. La discusión del cogobierno es una discusión que es instrumental, es una discusión secundaria y que no es lo que nos impide de votar
la Universidad de la Educación. En el periodo anterior se manifestó una herramienta, se planteó una herramienta de llevar adelante y que los docentes, los futuros docentes y los actuales docentes alcancen un nivel universitario. Hay muchos intereses en juego, hay muchas personas que sí ponen el foco en lo que es el cogobierno, pero que no es de la posición o dentro de la posición del Partido Nacional en cuanto a cómo debería llevarse adelante una institución de este tipo. Nosotros partimos de la base que una institución como una Universidad de la Educación hoy en día no está en las condiciones dadas para que se lleve adelante. Entendemos que los 32 institutos o centros de formación en educación, los CERP, los centros educativos regionales de profesores, o inclusive algunos de los institutos que están en Montevideo, los institutos normales, el IPES y demás, que son toda esa extensa red muy profesional que existe en el país, hoy en día no configuraría como una universidad de la educación. ¿Que se está buscando alcanzar un nivel universitario? Sí, desde muchos años y sobre todo en particular desde el año pasado, cuando se fomentó que los equipos directivos docentes, que muchos docentes tuvieran maestrías, doctorados, que comiencen procesos de investigación, porque tener una institución de carácter universitario no solamente implica poner una chapa nueva y decir, bueno, a partir de ahora hay autonomía y cogobierno y se avanza. Esa no es la discusión principal. La discusión principal es para qué queremos esta institución, para qué vamos a crear nuevos cargos, para qué vamos a crear una nueva gobernanza, para tener mejor calidad en nuestros docentes. Y eso implica cuestionarse, tener una revisión de qué es lo que estamos teniendo dentro del sistema educativo. Hay muchos docentes de alto nivel que vienen avanzando mucho, que tienen mucho cansancio administrativo y que no tienen ni siquiera tiempo de seguirse actualizando, capacitando, avanzando, o algunos ni siquiera han podido aplicar aquellas cosas que han adquirido, maestrías, doctorados, que han avanzado y demás. Bueno, tener una institución universitaria implica creación del conocimiento, implica tener espacios de discusión, de debate, de dedicación en alta cantidad de horas en cuanto a la docencia, la educación y también la extensión, algo que viene desde la reforma de Córdoba desde hace mucho tiempo y que la Universidad de la República es un fiel ejemplo de todo eso. El querer replicar el gobierno exacto como tiene la Universidad de la República es algo lateral, no es el foco de la discusión, pero igual también creo que hay una discusión ahí. Me parece que es bastante sabido a nivel público, Magdalena, que muchas veces genere una molestia de cómo está representada la Universidad de la República, y no por aspectos ideológicos. Profesionales que se quejan que tienen que ir a votar año o año por medio en un espacio que no se sientan representados, que no saben ni lo que están votando, de qué manera. Maroni, bueno, ¿y por qué? Ese tipo de actualizaciones son importantes. Perdóname. No, que a veces me queda la duda del tema del cogobierno. ¿Por qué entiende que no se ve representado, por lo menos a nivel de estudiantes, de egresados, incluso hasta de partidos o ideologías políticas que puedan estar presentes, ¿no? Porque muchas veces se habla que los sindicatos avanzan, pero ¿por qué no hay una representación más amplia dentro de esos sindicatos, del cuerpo docente, del cuerpo estudiantil, que sea un fiel reflejo del sistema uruguayo? Ahí Magdalena, me abrís un espacio un poco más grande de lo que es la Universidad de la Educación, que insisto, no es la discusión central, cogobierno sí, cogobierno no. Yo creo que lo que está sucediendo con la Universidad de la República, como egresado de la Universidad de la República y como integrante de colectivos que hemos representado y que represento en algunos espacios dentro de la Universidad de la República, entendemos que hay algunos procesos burocráticos y de representación que a veces no cumple con ciertas condiciones específicamente o transparentes a la hora de la toma de decisiones. Tenés egresados, la gente que me toca votar a mí y que probablemente le toca votar a muchos de la audiencia, que lo dedican de una manera muy part-time, donde se están discutiendo licitaciones, contrataciones, donde se está discutiendo el rumbo, planes de estudios, hacia dónde va la educación y qué es lo que quiere hacer cada uno de los servicios de la Universidad de la República, y gente que no necesariamente está tan conectada. Creo que la manifestación, o entendemos muchos que la manifestación amplia del voto en blanco, de servicios que últimamente está pasando, que no presentan listas en algunos órdenes, directamente está demostrando que hay una falta de interés crítico en el orden de egresados y cuestionable en otros espacios. Yo creo que
hay una sobrerepresentación de los docentes en algunos espacios de la Universidad de la República que tiene algunas lógicas que capaz no son tan transparentes a la hora de la elección de grado 3, grado 4, grado 5, cuáles son los criterios. En algunos servicios está bastante protocolizado y en otros ¿Hay falta de transparencia en la elección de esos cargos, por ejemplo? Hay falta de información y transparencia en algunos procesos históricos que se han venido dando hace mucho tiempo dentro de la Universidad de la República. Hay procesos, por ejemplo, las fundaciones que existen dentro de la Universidad de la República, la misma Universidad de la República las está cuestionando. ¿Por qué? Porque terminan en muchos casos siendo cajas negras de acuerdos, convenios, donde ingresa mucho dinero y que terminan siendo sobresueldos a docentes muy capacitados, pero que de pronto por la carrera docente o la escala docente no pueden acceder a mayores salarios. Creo que esto, Magdalena, es una discusión que se da en la UDELAR, pero a veces en muchos cargos públicos que termina teniendo multiempleo o muchos espacios porque gente con alta capacitación que tiene vocación de servicio público no recibe los salarios adecuados. Bueno, las fundaciones muchas veces terminan funcionando como espacios de sobresueldo, de actividades extra que se le terminan asignando a docentes con alta dedicación que no pueden acceder a mejores salarios y termina pasando esas cosas. Bueno, esos espacios son cuestionados dentro de la Universidad de la República, son cuestionados fuera de la Universidad de la República y también están siendo cuestionados en algunas carreras. Hay servicios que tienen posgrados que son pagos y que no están llegando a los niveles adecuados de paga para atraer docentes de primer nivel. Por ejemplo, un MBA, un MBA en la Universidad de la República en Ciencias Económicas le cuesta competir con las universidades privadas porque tiene determinados niveles salariales que de pronto no son competitivos. Sin embargo, se hace un cobro de matrícula a los futuros egresados. Bueno, esas discusiones me parece que todavía en un proceso de gobierno actual, como está manifestado, no estarían dando todas las condiciones necesarias para, en este caso, competir o en otros casos, tener una excelencia académica necesaria acorde a nuestras épocas. Maroni, muchas gracias por este contacto. Por favor, gracias. Disculpen que no puedo estar presente ahí por razones familiares matinales. Muchas gracias. No hay problema, muchas gracias. Era Gonzalo Baroni, exdirector nacional de Educación. Hacemos rapidito la pausa. En minutos va a estar Antonio Ladra junto a Ricardo Giliribarne. Vamos a estar abordando decisiones que se han tomado, qué está pasando con la JUTEP, qué pasa con la Secretaría Antilavado, los casos de corrupción en nuestro país. Ya volvemos. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo.
pensando en lo que les gustaría escuchar. Me pierdo y no puedo tocar más. Si no sale de mí me mareo averiguando su deseo, me entristezco. Quiero cantar mientras bailo y bailar mientras tarareo. Todos sus pedidos me hacen ruido, guárdenselos y a uno se los pido. Dejen de exigirme que haga algo divertido, porque si no salen de mí me mareo averiguando su deseo, me enloquezco. Que canten conmigo a escuchar esos alaridos. Quiero volver a sentir dentro de mí a esa niña que canta y sueña y baila e inventar y recrear sus melodías. Si me distraigo pensando en lo que te gustaría escuchar, me pierdo y no puedo tocar. Si no sales de mí me mareo averiguando tu deseo, me enloquezco. Cantar mientras bailo y bailar mientras tarareo. Quiero que canten conmigo, escuchar esos alaridos, alaridos, alaridos. Oh, qué lindo, muchas gracias. No, por favor. Son las 8 de la mañana con 34 minutos y a quienes nos están siguiendo por streaming vía YouTube ya están viendo a Antonio Ladra y también a Ricardo Gil Iribarna, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe, y era pertinente mantener este diálogo entre los tres, ¿no? Con columnas que ha hecho Antonio, con muchas cosas que ha escrito también, con novedades de nuestro país, pero bueno, hay decisiones que finalmente se llevan a cabo. ¿Cómo le va, Gil Iribarna? Muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Cómo ando? ¿Todo bien? Todo bien, todo Bueno, bien. Un poquito de lluvia, ¿eh? Un poquito de lluvia, creo que viene lo peor después. ¿Sí? ¿En serio? Uy, mirá vos. Bueno, Ya estuvimos diciendo que iba a haber alguna tormenta. ¿cómo va a estar el sábado? El sábado yo tengo ampliado hasta el jueves, A que mí ya te- empieza a mejorar el tiempo. A mí Eso me es interesa lo el que sábado porque la feria es San Jordi, con el tema de los libros, en la Placita Varela. Qué lindo. Ahí voy a estar presentando mi libro ahí, así que bueno, por eso. ¿Querés pasar el chivo? No, hay No, problema. ya lo pasé. ¿Vas a estar ahí? Ya ¿A lo qué pasé. hora? ¿Pero a Ya qué lo hora? pasé. El detalle del libro. 14 horas. Bueno, La bala. Bueno. la bala. Muy bien. Muy bien. Bueno, habíamos invitado a Ricardo Gil Iribarren porque hay varios temas para hablar. Lo mencionábamos hoy al inicio. Bueno, ha sido crítico del funcionamiento de la JUTEP, de la Junta de Ética y Transparencia Pública, decidió dar un paso al costado de la Secretaría Antilavado. Ya era un anuncio que se había realizado hace algunos meses, pero se consumó en estos últimos días. ¿Cómo analiza la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, la realidad de lo que ocurre en nuestro país es muy amplia y yo como... Pero en materia de la JUTEP y también Ahí va. Bueno, que de por alguna eso. manera va en consonancia con algunas decisiones. En los temas en que yo he trabajado, que es donde puedo comentar algo, aportar algo,
Hay dos planos. Yo he trabajado el tema lavado y el tema corrupción. El tema lavado creo que trabajé 13 meses con este gobierno, con la Senaclaf. Creo que se ha hecho un buen trabajo, hay un muy buen equipo, hay una muy buena cabeza. Y después, bueno, hay que ver los resultados que llevan tiempo, pero ya han sido importantes en este primer año. Ahí estoy convencido que hay un buen proyecto y que va a caminar muy bien. En el tema de corrupción no, lo he planteado desde hace mucho tiempo y ahora me preguntaron y tengo la obligación de reafirmarlo. Creo que el sistema político se hace trampa al solitario con el tema de la corrupción, hacemos como que no existe, hacemos como que el único problema es cómo acuso a los otros para ganar algún voto, y creo que eso es muy negativo, está siendo muy negativo porque lo que está en juego no es qué hizo el otro y qué cosa mala le puedo sacar a luz, sino cómo ganamos o cómo recuperamos a esta altura la confianza de los ciudadanos en el sistema político, en los partidos, que son muy importantes para la vida del país, y en la democracia, que es más que importante en la vida del país. Entonces yo por ese lado estoy preocupado, pero no dije nada nuevo en estos días, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Usted fue muy crítico del caso Danza, por ejemplo. No sé si muy crítico, lo que dije es que no me convenció la resolución que adoptó por mayoría la JUTEP, el directorio de la JUTEP. No es grave no estar de acuerdo con la resolución, pero también señalé que para mí era el resultado de esas cosas más de fondo. El tema no es qué pasó en tal o cual caso, sino cuál es el efecto de un organismo anticorrupción con representación político-partidaria. Creo que el efecto es que pasen esas cosas, que se resuelve pensando no en lo que ven los ciudadanos y lo que dicen las normas, sino en el juego político partidario, que es totalmente legítimo, pero no hay que meterlo en algunos temas y en corrupción menos que menos. Sino lo que generamos es la desconfianza de la gente, el son todos iguales, y en definitiva le abrimos las puertas para que dentro de un tiempito aparezca algún paracaidista como tenemos en los países vecinos. Ya nos vamos a meter de lleno con todo el tema corrupción y antilavado, pero yo quería sobre este tema hacerle una pregunta puntual, porque estas declaraciones suyas sobre el funcionamiento de la JUTEP y el caso concreto de Danza generaron declaraciones cruzadas con el prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, y él en ese sentido había dicho que las personas tienen derecho a expresarse, pero yo vengo de una cultura política donde las diferencias se dirimen dentro del gobierno y una vez que se toma la posición es una sola. ¿Eso de alguna manera fue como esa gotita que rebasó el vaso para tomar una decisión de dar un paso al costado de la Senaclaf, por ejemplo? No, para nada. No fue el detonante. No, para nada. En realidad, como tú decías, la salida mía de la Senaclaf estaba planteada desde que entré. Si yo planteé que venía por poco tiempo, nos ofrecieron a los dos asesores un contrato por un año, yo firmé por 6 meses nomás, después lo renové porque entendí que había cosas para terminar, después hice un mes más por algunos temas puntuales, pero yo ya había avisado que era por poco tiempo. Lo otro es totalmente opinable, y en mi caso he distinguido los dos planos. El tema lavado, yo integraba un equipo y mi obligación era con el equipo, y así lo mantuve, y además tengo muy buena opinión del equipo. En el tema corrupción yo no integré ningún equipo, no tuve ningún ámbito para discutir estas cosas, lo que es lógico porque no era mi tarea, entonces tengo todo el derecho de opinar como ciudadano antes de irme a la JUTEP, de la Senaclaf, y ahora que me fui, opiné antes, opiné después y voy a seguir opinando porque es mi derecho, y además porque creo que también es bueno transmitirle a alguna gente como yo, identificada con este gobierno, que no hay unanimidades, que hay opiniones distintas en estos y en otros muchos temas. Yo toda la vida, como cualquier, he votado gobiernos y a veces el gobierno que yo voté ganó y hay un montón de cosas que me parecieron bárbaras y otras que no. Entonces decir que no estoy de acuerdo con algo, me parece que es obligatorio. En el tema de corrupción, te reitero, yo no tuve ningún ámbito, no formé parte de ningún ámbito donde estos temas se plantearon. Lo planteé sí en el periodo de transición, todo esto que digo lo dije en el periodo de transición, incluso en aquel momento sugerí nombres de representantes o gente identificada con otros partidos, no representantes, porque yo estoy en contra de la representación, pero sí gente identificada con otros partidos que perfectamente pueden integrar desde mi
punto de vista el directorio de la JUTEP, para darle idea, porque me preguntaban, bueno, pero ¿se puede? Se puede porque hay gente bien en todos los partidos. Gil, vamos a hablar del tema del lavado de activos porque usted, reconoce que hay avances importantes, se aprobó una estrategia, hay una ley. En este año hubo tantas condenas como en el periodo anterior. Es decir, un poco la pregunta es qué cambió, porque el sistema estaba dormido, qué es lo que ocurrió, y cuántas de estas condenas tienen que ver, aparte de muchas fueron en el interior del país también, ¿no? Que también eso es importante. ¿Cuánto de esto tienen que ver por las reformas que se han hecho? Eso por un lado. Y por otro lado, ya que estamos hablando de lavado, y ya lo extendemos, el exministro de Economía, Ignacio de Posadas, acaba de decir en una entrevista en el canal Junta con Gabriel Pereira, que en Uruguay el lavado es un tema menor. Y de Posadas sabemos que no es un comentarista cualquiera. Entonces quisiera una opinión sobre esas dos vertientes. Empecemos por el final. Yo creo que de Posadas sabe mucho de lavado, entonces hay que escucharlo. ¿Por qué sabe mucho de lavado? Y porque fue ministro de Economía y además históricamente es el líder de un estudio que se ha dedicado a ofrecer herramientas societarias, muchas de las cuales han sido acusadas de ser utilizadas para lavar. Es el autor de la famosa frase que dio título a un libro. Yo no voy a hacer chivos como vos, pero el libro se llama Vendedores de Cuchillos, que tiene que ver con la frase famosa del señor de Posadas, que dijo que ellos vendían sociedades, que lo que hacían los compradores con esa sociedad no era problema de quien la vendía, como lo que hace alguien con un cuchillo no es problema del vendedor de cuchillos. Entonces, él glosó a Mossack, de Mossack y Fonseca, que creo que fue el primero que lo dijo. Nosotros fabricamos cuchillos, si se usa para matar a alguien no me importa, otros lo usan para cortar pan. Eso lo que te conduce es una absoluta diferencia de opiniones mías con él. No hay ninguna duda que opinamos muy distinto, entonces no me sorprende, me confirma que opinamos distinto, que minimice el tema del lavado en un país que desde la dictadura y durante su ministerio se especializó en ofrecer herramientas y ámbitos para lavar dinero. La otra zona es más complicada o más larga para explicar, pero te la resumo así. Yo creo que todavía no están las estadísticas finales del año pasado, pero yo entiendo que la cifra va a andar más o menos arriba de los 25 condenas. En el quinquenio anterior hubo 29, o sea, será uno más, uno menos, pero es más o menos lo mismo, y efectivamente... Pero es un año contra 5. Exacto, sí, es un cambio. Con respecto a ese quinquenio, en algún periodo anterior habíamos tenido un número interesante de condenas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que lo que pasó es que hubo un cambio en el análisis del tema de lavado. Hubo un gobierno que entendió que el tema de lavado constituía un riesgo importante para el país y que había que atacarlo, lo atacó. En un año nadie hace maravilla, pero hubo resultados. Esos resultados, yo siempre lo he planteado, en estos temas los resultados se miden por estas cosas: cuántas condenas tuviste, cuántos bienes decomisaste. Después lo demás es instrumental. Si no tenés esos resultados, por más que tengas todo muy lindo, algo anda mal. Bueno, el año pasado hubo resultados, creo que fue un avance interesante. En principio no lo asocio a ningún cambio normativo, ni a ningún cambio institucional. ¿Por qué? Porque en realidad el año pasado trabajó con la misma ley, con los mismos jueces, con la misma policía, con los mismos fiscales. No cambió absolutamente nada. Sí hubo mucho más condenas. ¿Por qué? Porque cambió la actitud del sistema. Eso no es mérito de la CENACLAS. El sistema se motivó, se movilizó, se despertó, si estaba dormido, y la consecuencia es resultados. Ahí hay algunas cosas positivas a destacar y otras que quedan pendientes. Una de las positivas también lo mencionaste tú. Muchos de esos casos se generaron en el interior. Nosotros trabajamos en el interior, hicimos eventos en el interior, visitamos a actores públicos y privados del interior, y la sensación que había de mucha orfandad.
los fiscales en el interior te decían, nosotros estamos con el tema de la flagrancia, los delitos de todos los días que molestan a la sociedad, robo, abigeato, violaciones, algún asesinato. Cuando llega un caso complejo no sabemos bien qué hacer ni a quién recurrir y la sociedad nos presiona por lo otro. Entonces, en realidad lo que hizo la señora Clark fue decirle, bueno, estamos a disposición nosotros y otros actores. Otras instituciones que cooperan con todo esto, estamos a disposición. Si nos precisan, barro. Creo que eso aportó, pero también aportó un cambio en la cabeza de todos. Entonces, los fiscales del interior trabajaron muy bien, la policía en todo el país trabajó muy bien. Yo me encontré con satisfacción con que había policías que el tema de investigar la les gustaba y lo sabían hacer, tanto en drogas como en crimen organizado. Entonces, hubo resultados que ya te digo, también es algo que yo planteé mucho tiempo. Acá no hay que cambiar la ley, no hay que echarle la culpa a la ley. Si ponemos polenta acá, empezamos a avanzar. Creo que eso ha sido muy positivo. La parte negativa, la parte que nos falta es, estamos trabajando, y era inevitable, en el caso a caso. Sí, bueno, vos tenés tal caso de estafa, el tema es, mirá que también hay lavado. Tenés tal caso de tráfico de drogas ilegales, investigá lavado porque también hay lavado. Antes no se hacía, ahora se hace. ¿Qué pasa? El caso a caso es imprescindible al principio, pero en perspectiva tenemos que ir a una cosa más estratégica. Que es decir, no me alcanza con estudiar qué hizo Juancito y lo condeno por lavado, y qué hizo Pedrito en la otra punta del Uruguay, pero que está en el mismo negocio. Aquel tema no son las personas, es el negocio delictivo. Por eso pasa que vos podés poner a las personas presas y a los líderes presos, y el negocio sigue. Entonces, ¿quién analiza cómo funciona los ciberdelitos en Uruguay, el tráfico de estupefacientes en Uruguay? Creo que ahí nos falta... prender las luces largas. Exacto, exacto. Y ahí creo que hay algún avance interesante por la lado de la Fiscalía, que está armando un equipo central de apoyo, por la lado de la Policía, que se creó una Dirección Nacional de Lavado, que todavía no está instalada, pero que va... Creo que por ahí es el futuro. 3-4 años por delante tendríamos que tener algo más serio en materia de análisis estratégico de estos temas. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Vamos a seguir charlando con Ricardo Gil Iribarne en esta columna de análisis junto a Antonio Ladra. Ya volvemos. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones, cobertura total de asistencia médica. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Dale, decile. Mamá. En Tigo, sabemos que un buen día siempre trae una buena sorpresa. Por eso, en este Día de la Madre,
regalale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo. 8 de la mañana con 51 minutos, seguimos adelante aquí en Panorama Informativo, ya lo están viendo y ya lo estaban escuchando también a Ricardo Gil Iribarne. Pensábamos y dialogamos recién hace un ratito en la pausa respecto a algunos casos, ¿no? Muy complejos que han tomado estado público, que tienen miles de damnificados, el caso de Conexión Ganadera, por ejemplo, pero ¿nos podemos seguir sorprendiendo con casos como este o de otra índole? Yo creo que sí. Creo que sí, porque creo que hay dos fenómenos paralelos. Uno es el crimen organizado que está presente en Uruguay, nos guste o no nos guste, hay una tendencia o ha habido tendencias a minimizarlo, pero está presente acá y eso es un negocio delictivo que tiene todas las industrias que haga falta. Si hoy rinde tal cosa, el tráfico de drogas ilegales se trabajan allí y ganan plata allí, si rinde otra cosa, ganan otra cosa. Hoy las estafas ganaderas están muy presentes en Uruguay, pero creo que el tema de los ciberdelitos es más preocupante desde el punto de vista estratégico, porque creo que es una zona muy amplia donde estamos corriendo atrás, donde creo que... Las estadísticas y las cifras dan cuenta de un aumento exponencial, sí, ¿no? Sí, los ciberdelitos y estafas. Pero además creo que, como siempre, el tema es, bueno, ellos juegan, nosotros también. Y en ese tema creo que nosotros la distancia es más grande, estamos más atrás y nos cuesta mucho, pese a que Uruguay tiene una potencialidad enorme en cuanto a conocimientos y técnicos, nos cuesta mucho utilizarlo adecuadamente para el combate al delito. Entonces yo creo que decir que esto se cierra o tiene un techo me parece que no es bueno. Es como que termina la autocomplacencia, que creo que nos perjudica mucho, entonces más bien diría que no. Y el otro plano es que hemos tenido algún episodio, como el atentado contra la fiscal Ferrero, que muestra que también las canchas van cambiando y se juega en canchas a las cuales nosotros no estamos acostumbrados, nosotros del país, y donde también tenemos la autocomplacencia de acá no va a pasar. Y bueno, algunas cosas... América ya dejó de ser. Hace mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿hay resistencia, por ejemplo, percibe resistencia cuando se corre el foco del narco tradicional al delito de cuello blanco? Sí. Respuesta dudosa, sí, sin duda. Sin duda. Sin duda, pero históricamente... acá cuando aplicás, por ejemplo, técnicas especiales de investigación, en otra época escuchas telefónicas, etcétera, etcétera, a los traficantes de drogas ilegales nadie cuestionaba y nadie se oponía, está muy bien, decía todo el mundo. Cuando aplicás eso mismo a los delincuentes de cuello blanco, a los estudios, por ejemplo, estás violando los derechos a los señores, que claro, andan de corbata, tienen autos lindos, mandan los nenes a los colegios, venenan en Punta del Este, no son la imagen satanizada del narco al cual nadie defiende. Exacto, que ya no existe, que por otro ese ya no existe, pero de cualquier manera yo creo que sí, claramente eso se da, y también se da lo que por ahora no se ha comprobado los narcos, que es el acceso al sistema político. A eso iba cortito, porque ya estamos, ¿no? Esa gente de cuello blanco accede al sistema político y presiona o logra resultados a través del sistema político, lo que los narcos por ahora no hemos comprobado que hagan, pero que si no tomamos medidas, algún día van a hacer. Bueno, pero Guarteche señaló más de una vez que se cruzó a personas en el Parlamento que estaban señaladas en investigaciones. Y cuando lo dijo la primera vez en un evento en el Banco República, lo llamaron al otro día al Parlamento para explicar por qué insinuaba que había algún vínculo, como si eso fuera una ofensa y no una alerta, un aviso de que tenemos riesgos que a veces no los vemos. Si tuviera que elegir una sola reforma urgente en el financiamiento de los partidos políticos,
para frenar esa desconfianza también que hay, ¿cuál sería? ¿Qué deberíamos saber como mínimo después de cada elección? Es bravo una. Yo te diría, yo soy contador. Yo soy contador. 3. Entonces, decir, bueno, ¿cómo haces para saber cómo mueve la plata un club de barrio, un partido político, un club de fútbol o un ministerio? Yo lo que quiero saber es de dónde le vino la plata, pero de dónde le vino efectivamente. No que me diga él lo que me quiere decir, sino que me demuestre de dónde viene la plata. Y trazabilidad y acceso a las cuentas bancarias, sin secreto bancario y nada por el estilo. Y lo otro, el que gastó. Las dos cosas son imprescindibles, porque si no, me versean uno o me versean el otro. Tengo que fijar reglas claras, voluntad de cumplir. Pero eso no basta solamente con leyes, hay que tener músculo. Hay que tener músculo. No, pero el músculo vos pones la mano como si el músculo fuera plata. El músculo de gente que estudia, que sabe. Como en lo otro, como en corrupción, lo primero es el sinceramiento. Es reconocer que ahí hay un riesgo, hay un problema, y que si no lo controlamos, esto se nos puede ir al diablo. Entonces, controlarlo es cuáles son las normas. Lo segundo es, ¿hay voluntad política de aplicarlas? ¿Las ponemos para aplicar? Lo tercero es, ¿quién controla que las normas se cumplan? ¿Quién sabe de esos temas para controlar que las normas se cumplan? Si vos me decís lo controla la Corte Electoral, que históricamente ha sido excelente controlando elecciones, pero que ha dicho que en estos temas no sabe y ha demostrado que no quiere saber. Y no puede tampoco. Y no puede, y bueno, pero es, quiero, eso es voluntad política. Puedo, eso es capacidades y recursos. Y lo otro es, sé cómo hacerlo, porque capaz que quiero, puedo, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, eso también tenés que resolverlo. Entonces yo creo que hoy ni queremos, ni podemos, ni sabemos controlar a los partidos políticos, el financiamiento, y el resultado es, de vuelta, que más allá de si hubo o no hubo, y yo creo que sí hubo plata que no debió entrar, la desconfianza es lo que predomina. Y la desconfianza hoy para mí es el riesgo mayor que tenemos en Uruguay. Bueno, quedarían muchas preguntas. Ya lo comprometemos próximamente a venir y dialogar en un espacio un poco más amplio, con más tiempo, porque a veces en charlas, ¿no? Con ciudadanos comunes y corrientes, dice, bueno, parece que la población a veces queda rehén de todas estas cuestiones antilavado, ¿no? De declarar absolutamente todo, y parece que las grandes empresas a veces quedaran un poco por fuera del sistema de control. Lo podremos seguir analizando en otro momento. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. ¿Antonio? Puntos suspensivos. Sí, ¿no? Hasta la próxima visita de Ricardo Gil Iribarne. Nosotros nos despedimos, ya está Martín, ya está Mariana también para hacer la mañana de la diaria. Hasta mañana.